Subir el pino por fuerza es una de esas habilidades de calistenia que más llama la atención y que más mola, así que si practicas calistenia seguro que te gustaría conseguir hacerlo. Cuando termines de ver este vídeo vas a saber todo lo que necesitas para conseguir subir el pino por fuerza y además vas a tener una rutina para que puedas entrenarlo. Sin más dilación, vamos allá. Como el pino por fuerza es una skill, lo primero es hablar de los requisitos necesarios para empezar a entrenarla. El pino por fuerza es una habilidad que requiere tanto técnica como fuerza, por lo tanto hay dos requisitos. El primero es tener un buen control de pino, ya que si no eres capaz de hacer el pino no vas a poder subir el pino por fuerza porque por mucha fuerza que tengas vas a perder el equilibrio. No es necesario que seas capaz de aguantar muchos segundos, pero sí que cuando lances el pino lo aguantes la mayor parte de las veces y que también puedas hacer diferentes figuras con las piernas, ya que eso significa que tienes bastante control y propiocepción. El segundo requisito sería tener un buen nivel de fuerza de empuje, sobre todo de empuje vertical, ya que el empuje vertical es donde más trabajan los hombros, o mejor dicho deltoides, pero digamos hombros para que nos entendamos mejor, ya que en la subida al pino por fuerza es el músculo que más trabaja. No te voy a decir un número de flexiones o de fondos que tienes que tener, porque depende muchísimo de la persona y de un montón de factores, pero deberías ser capaz de hacer pike push-ups sin problema y por supuesto fondos y flexiones, y que los fondos y flexiones te resulten fáciles, es decir, que puedas hacer bastantes repeticiones y que en las primeras vayas súper volado. La mejor forma de saber cómo de cerca o lejos estás de conseguir el pino por fuerza es probar los ejercicios que vamos a ir viendo ahora y ver si los puedes hacer o si no. Si no los puedes hacer es que todavía tienes que seguir fortaleciendo tus básicos de empuje. Hay muchos tipos de subida a pino por fuerza, pero este vídeo está orientado a las más fáciles, que son primero la subida de rana a pino y después la subida de enanito a pino o de L a pino. La más fácil es la de rana a pino, porque empiezas en una posición en la que estás apoyado sobre tus brazos y por lo tanto no necesitas esa fuerza de aguante al principio para empezar a subir. Además de que como ya empiezas un poco arriba, el rango de movimiento es más corto. Por lo tanto, si todavía no puedes hacer ninguna subida, esta es la primera que yo te recomiendo que empieces a sacar. Y la siguiente sería de enanito a pino o de L a pino, que realmente son lo mismo, pero en la de L empiezas en L, luego pasas por enanito y luego subes, y en la de enanito a pino pues empiezas directamente en el enanito. No puedo decirte exactamente cuál es más fácil, ya que la de L a pino puede resultarte más fácil si pillas muy bien la inercia para subir, pero si la haces más lenta y controlada, pues la de L a pino será más difícil porque hay más recorrido. Yo personalmente saqué primero la de enanito a pino y después la de L a pino. La subida de enanito también la puedes facilitar si empiezas con la cadera un poco más arriba, ya que acortarías rango de movimiento. Y también es más fácil si al subir, en vez de extender las piernas hacia arriba, las abres hacia los lados, ya que así disminuyes un poquito la palanca en esa parte de arriba y es un pelín más fácil, pero la diferencia no es muy notoria. En el entrenamiento del pino por fuerza tenemos que trabajar los dos aspectos que te he comentado, la técnica y la fuerza. Por lo tanto, vamos a dividir los ejercicios en dos partes. Sin embargo, los que son de técnica también son de fuerza, ya que necesitas bastante fuerza para realizarlos, pero son específicos para entender el movimiento del pino por fuerza. El primer ejercicio sería hacer la subida a pino por fuerza, pero con una goma elástica. De esta forma, la goma te está quitando parte de tu peso, y si aún no tienes la fuerza para hacer el pino por fuerza, pues puedes ya empezar a hacer ese movimiento para tenerlo interiorizado y que cuando ganes la fuerza simplemente pues ya te salga porque ya sepas hacer el movimiento. Eso sí, ten en cuenta que cuando subas vas a tener que abrir las piernas porque si no te pasará lo que estás viendo en pantalla. Yo al subir, al abrir las piernas, me doy con los topes de las barras que hay en los laterales, pero bueno, si tienes una barra más ancha, pues mejor porque así no te darás. Si no, pues bueno, te ayudan un poco a mantener el equilibrio, pero la idea es que lo puedas mantener ya tú solo. El segundo ejercicio sería hacer las subidas a pino por fuerza con una pared. Si eres capaz de hacer este ejercicio es que 100% tienes la fuerza necesaria, lo único que te falta es mejorar ese control, ya que la pared lo único que va a hacer es estar ahí por si te da miedo hacer el pino a fuerza, ya que por ejemplo a mí al principio me daba mucho miedo porque como no entendía nada del movimiento, pues decía, pues hago fuerza, igual me voy de lado y me doy una voltereta y me caigo de espaldas y me rompo. En cambio, teniendo la pared, sabía que si me iba de espaldas me iba a frenar la pared. Por lo tanto, este ejercicio es simplemente un poco apoyo psicológico, y si tu pino no es muy bueno, que debería serlo, pero bueno, si tu pino aún no es muy bueno, pues sí que te puede ayudar a que puedas empezar a trabajar ese movimiento sin que te caigas una y otra vez. El tercer ejercicio serían las negativas o bajadas, es decir, hacer la subida pero al revés, porque en la bajada, como no tenemos que luchar en contra de la gravedad, sino solo frenarla un poquito para no caernos de golpe, pues necesitamos hacer menos fuerza y por lo tanto es más fácil.
Lo bueno de este ejercicio es que además de que obviamente te ayuda a ganar fuerza, es que te da muchísimo control en la subida a pino, porque estás pasando por todos los puntos por los que vas a tener que pasar en la subida de manera muy controlada. Por lo tanto, estás ganando equilibrio en todo el recorrido, y eso es muy importante para que cuando vayas a hacer el pino por fuerza no se te vaya el equilibrio. De hecho, si te fijas en los clips que te he puesto antes de cómo hago yo el pino por fuerza, se ve que no lo subo muy rápido y muy explosivo, sino que lo hago de forma más lenta y controlada. Para hacerlo así necesitas tener más fuerza, pero tiene la ventaja de que se te va a ir el equilibrio menos veces, ya que si te ayudas un montón de impulsos, va a ser muchísimo más difícil que claves el pino arriba. Por lo tanto, esta fuerza y control en las negativas te va a ayudar un montón a que tu pino a fuerza sea muy controlado. El cuarto ejercicio serían los aguantes en enanito o en tuck plunge con codos flexionados, como lo queráis llamar. Este ejercicio te va a ayudar a ganar mucha fuerza en esa parte de inicio de la subida a pino por fuerza, que es la más dura. Por lo tanto, si tú eres capaz de aguantar ahí bastante tiempo de manera sólida, no te va a costar después demasiado poder hacer un poquito más de fuerza para subir. Una vez pasas esa zona de abajo, ya el resto de la subida es más fácil. Lo que más cuesta es esa parte. Por eso trabajar este ejercicio te puede ayudar bastante. Y el quinto ejercicio sería pasar de L a esa tuck plunge con codos flexionados. Este ejercicio solo está enfocado a la subida de L a pino, ya que si no vas a subir de L, pues no necesitas trabajar este movimiento. Pero si quieres trabajar esa subida de L a pino, te puede ayudar bastante a fortalecer la parte de la L y la parte del enanito de forma simultánea. El resto de ejercicios que vamos a ver para trabajar el pino por fuerza son ejercicios enfocados al 100% en mejorar tanto la fuerza como la masa muscular de tus hombros. Tener más masa muscular en los hombros te va a ayudar en el pino por fuerza, porque cuanto más músculo tengas, pues más fuerza vas a poder hacer, porque si ese músculo es más grande significa que tienes más fibras musculares que se contraen y hacen fuerza. Estos ejercicios se deben hacer después de los ejercicios específicos, ya que lo que queremos es trabajar esos ejercicios específicos que nos requieren bastante técnica y bastante concentración y también bastante fuerza al principio de la rutina cuando estamos más frescos, y después ya realizar estos otros que son más de acondicionamiento y no nos requieren toda esa energía. Y en caso de no poder hacerlos por no estar frescos, simplemente bajamos de progresión y ya está. El primer ejercicio serían las flexiones a pino en pared o pike push-ups con los pies elevados. Seguramente tengas que hacer las pike push-ups con los pies elevados, porque las flexiones a pino en pared bien hechas son muy duras. Si eres capaz de hacer más de 5 flexiones a pino en pared bien hechas, haz las flexiones a pino en pared, y si no, haz las pike push-ups. Aunque si sí que eres capaz de hacer alguna flexión a pino en pared, pero muy poquitas, 1, 2, 3, lo que puedes hacer es una serie de esas flexiones a pino en pared y el resto de las pike push-ups con los pies elevados, ya que hacer todas las series de las flexiones a pino en pared fatigaría demasiado a tu sistema nervioso central, porque sería un ejercicio de fuerza máxima, además de poner más estrés en tus articulaciones, porque cuando en un ejercicio puedes hacer muy pocas repeticiones, en cada repetición hay muchísima carga en tus articulaciones. En cambio, cuando en un ejercicio puedes hacer muchas repeticiones, en cada repetición hay mucho menos estrés en tus articulaciones. Entonces no es interesante que todos los ejercicios que hagas sean a bajas repeticiones con muchísima carga en tus articulaciones, porque eso puede aumentar el riesgo de lesión. Y como los ejercicios que hemos estado haciendo específicos antes ya eran bastante de fuerza máxima, no conviene seguir trabajando de esta manera durante todos los ejercicios. Por eso te recomiendo que si vas a hacer las flexiones a pino en pared y solo te haces 2 repeticiones, o no las hagas o hagas solo una serie y el resto de otro ejercicio. Para hacer bien las flexiones a pino en pared hay que bajar en diagonal y sin arquear la espalda. Esto es así porque lo que buscamos es imitar el movimiento de una flexión a pino libre, sin pared, la cual para hacerla limpia y sin arquear tiene que hacerse bajando en diagonal, ya que si no pierdes el equilibrio. Por lo tanto, al hacerlas en pared tenemos que imitar ese movimiento. Y hay que bajar hasta que la nariz toque el suelo. Y por eso son tan complicadas. Si las haces arqueando la espalda y sin bajar del todo, pues sí, podrás hacer más repeticiones, pero no estarás trabajando en un rango de movimiento interesante y tampoco estarás focalizándote bien en los hombros, ya que estarás compensando con otras partes de tu cuerpo. Y si al final lo que quieres es ganar fuerza en un músculo, es mejor bajar de progresión y hacer un ejercicio que trabaje con un buen rango de movimiento y que de verdad se enfoque bien en el músculo que te interesa.
así que el ego lo dejamos de lado y pasamos a ejercicios más fáciles si es necesario. Las pike push-ups con los pies elevados son una versión simplificada de las flexiones a pino, ya que al tener los pies apoyados pues estamos levantando menos porcentaje de nuestro peso, pero a la vez son más complicadas que las pike push-ups porque como los pies están más elevados pues hay más parte de nuestro peso que cae sobre nuestros hombros, es decir que son una variante intermedia entre las pike push-ups estándar y las flexiones a pino. En este ejercicio el patrón de movimiento es exactamente igual que en las flexiones a pino. Tenemos que bajar en diagonal hasta que nuestra nariz toque el suelo y subir rehaciendo el movimiento, intentando que nuestra cabeza se meta entre nuestros hombros al subir. El siguiente ejercicio que vamos a ver serían las pike push-ups pero profundas. Tengo un vídeo más a fondo explicándote cómo hacer este ejercicio que te lo estaré dejando por aquí, pero vamos a hablar un poco por encima de él. Es cierto que en la subida a pino por fuerza no necesitas trabajar ese rango profundo, ya que el suelo no va a dejar que tu cabeza baje más y de todas formas, aunque lo hagas en unas paralelas altas que permitan que tu cabeza baje más, no tiene sentido porque estás haciendo el ejercicio muchísimo, pero muchísimo más difícil y tampoco es la idea. O sea, si en algún momento quieres hacer una flexión a pino en profunda y tal en un futuro, pues muy bien, pero de momento no necesitas ese rango de movimiento. Sin embargo, en ese rango de movimiento profundo es donde más trabajan los hombros, por lo tanto te va a ayudar mucho a ganar masa muscular en los hombros, por eso lo considero buen ejercicio. Pero te recomiendo que también hagas las pike push-ups con los pies elevados, aunque no trabajes esa profundidad, ya que el rango de movimiento que se utiliza ahí es el mismo prácticamente que utilizas en una subida a pino por fuerza. Por eso me parece interesante hacer tanto lo uno como lo otro. Las pike push-ups profundas se hacen igual que las otras, pero simplemente bajando más, llevando nuestra cabeza hasta el inframundo. Si no puedes hacer este ejercicio porque meter tanta profundidad te cuesta demasiado, lo que puedes hacer es o bien meter un poquito de profundidad pero no tanta, o bien hacer las pike push-ups normales. Pero sí que te recomiendo que si eres capaz de meter un poquito más de profundidad, lo hagas. Las pike push-ups profundas y las pike push-ups sin profundidad pero con los pies elevados son más o menos equiparables en dificultad. Así que lo que puedes hacer es ir alternándolas en tus entrenamientos. O sea, un día haces las pike push-ups con los pies elevados y el otro día las profundas, y así. Excepto que no puedas hacer las profundas y solo vayas a hacer un tipo o lo que sea. Pero como me parece interesante que trabajes tanto con profundidad como sin profundidad, pero con más elevación de los pies, pues lo que te recomiendo es que lo alternes, ya que hacer los dos ejercicios el mismo día junto con todo lo demás que has hecho antes de trabajo específico sería demasiada carga para tus hombros y podrías llegar a sobreentrenar y lesionarte. El tercer básico que vamos a hacer serían fondos en paralelas. Este ejercicio ya no es tan específico de hombros, sino que es un ejercicio general de empuje, pero el hombro también está involucrado. Entonces así estamos trabajando los hombros un poquito más, pero sin machacarlos tanto, y también trabajando otra musculatura, porque oye, es interesante tener todos los músculos trabajados y no solo los hombros, ¿no? Además, los fondos son un ejercicio más fácil que los anteriores, por lo tanto vas a poder hacer más repeticiones, que como te he comentado antes es interesante, ya que hacer todos los ejercicios a bajas repeticiones genera mucha fatiga en el sistema nervioso central y aumenta el riesgo de lesión por el estrés articular. Como cuarto ejercicio tendríamos flexiones. Las flexiones probablemente para ti ya sean muy fáciles, pero como las estamos haciendo al final de la rutina con toda la fatiga de todos los ejercicios anteriores, te van a costar un poco más y sí que va a ser un ejercicio efectivo para ti, ya que no vas a tener que irte a 40 repeticiones. Además, es recomendable que hagas variantes que te cuesten un poquito más. Por ejemplo, podrías hacer flexiones declinadas si quisieses enfocarte más en los hombros. También podrías hacer flexiones cerradas si te interesa trabajar los tríceps un poquito más. Flexiones explosivas para dificultar las flexiones normales. Añadir paralelas a las flexiones para poder hacer más rango de movimiento, etc. Ahora que te he dicho todos estos ejercicios y para qué sirven, ya tendrás una idea un poco más clara de cómo tienes que entrenar. Sin embargo, vamos a ver cómo organizar estos ejercicios en una rutina para que tú la puedas aplicar. Como te he dicho, lo primero es trabajar los ejercicios específicos, ya que quieres hacerlos cuando tengas toda tu energía y toda tu fuerza. No tienes que hacer todos los que te he dicho, y de hecho no deberías hacerlos todos, ya que eso sería demasiada carga de trabajo y podrías sobreentrenar y lesionarte, y no es lo óptimo para el rendimiento en absoluto. Más no es siempre mejor. Según la fuerza que tengas y las cosas que más necesites trabajar, deberás hacer unos u otros. Pero mi recomendación es que hagas o las negativas o las subidas con goma sí o sí, porque son los ejercicios más específicos y que más te van a ayudar.
Puedes hacer los dos o puedes hacer solo uno, pero no te pases por favor de 10 intentos en total entre los dos, porque 10 ya es mucho, o sea que más sería sobreentrenar un montón. Yo haría, por ejemplo, 3 o 4 negativas y 3 o 4 subidas con la goma. Puedes invertir el orden si las subidas con la goma te cuestan más que las negativas. Y después, si quieres, haría de manera opcional los aguantes en enanito o el ejercicio de pasar de L a enanito. Uno de los dos, y haría unas 3 series y ya está. Pero esto sería de manera opcional. Lo más importante es trabajar las negativas o las subidas con goma o ambas dos. Y después ya pasaríamos a trabajar los ejercicios básicos, que en un día de entrenamiento serían 3. El primero, o bien las flexiones a pino en pared si puedes hacer bastantes repeticiones, que lo dudo, o bien las flexiones en pica con los pies elevados, o bien las flexiones en pica profundas. Y como te he dicho, yo lo que haría es rotar, es decir, un día hago las flexiones en pica con los pies elevados y otro día hago las flexiones en pica profundas. Como segundo ejercicio haríamos los fondos en paralelas y como tercer ejercicio las flexiones, la variante que tú quieras. Aquí también puedes ir cambiando y cada día hacer una variante diferente. Y esa ha sido toda la rutina. Espero que hayas aprendido bastantes cosas sobre cómo entrenar para el pino por fuerza y que pongas en práctica los ejercicios y la rutina que te he explicado. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido, no te olvides de dejarme tu like, que a mí me apoyas un montón, y de suscribirte abajo para no perderte los próximos vídeos. Si quieres, puedes dejarme por los comentarios ideas de vídeos que te gustaría que yo hiciese en un futuro. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. This was the last time that you read your nasty tracks.